Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 14, del 1 al 6. Amén. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar a hablar de otro don de inspiración, como el don es el don de profecía. Don de profecía es un don de inspiración como el de lenguas y como el de interpretación de lenguas. Un don que requiere hablar a los demás lo que Dios le da. Por lo tanto, es uno de los dones espirituales que vimos en 1 Corintios 11:10. Perdón, 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bien, vamos a hablar pues de este don. Es el sexto que vamos a ver. De los 9 que hay nos quedan 3. El don de profecía, en el que Dios habla sobrenaturalmente por nosotros a otros. Es un don, por tanto, de inspiración, en el cual nosotros recibimos algo que debemos dar, que debemos comunicar. Para definirlo nos vamos, como siempre, a las palabras griegas. No es siempre el mismo significado el que tienen hoy las palabras. La palabra profecía en griego significa predicción. Siempre se refiere a eso. Se traduce siempre profecía, aparecen 19 veces, pero no siempre tiene que ser una predicción. La palabra profecía sale de la palabra profeta, no al revés. O sea, hay cosas que le dan nombre al que lo hace y hay cosas que dan nombre a lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, usted ve la tierra se labra. La tierra se labra y el que labra la tierra es un labrador. Pero, por ejemplo, el naranjo da naranjas y se llama naranjo porque da naranjas. Si la primera palabra que tendríamos sería la palabra profeta, que es el que da profecía. Y la palabra profeta viene de dos palabras griegas. Una de ellas significa delante de, y la otra significa hablar. Es decir, una palabra significa antes de o delante de, y la otra significa hablar. Quiere decir que se habla antes de que suceda, pero también que se habla delante de alguien. Por lo tanto, es uno que
que predica. Normalmente, claro está, los que más apreciados que predicaban, los más apreciados que hablaban, eran aquellos que predecían el futuro, y por eso la palabra profecía llegó a significar eso. Pero también es un orador inspirado, incluso un poeta, podría traducirse así, y en la Biblia se traduce profeta como intérprete o anunciador de la voluntad divina. En la Biblia aparece 140 veces esta palabra griega. En otras palabras, la profecía es hablar la mente y el consejo del Señor. Cuando hablamos de don, estamos hablando de algo sobrenatural. O sea, no estamos hablando de hablar como cualquier predicación o cualquier palabra que podamos hablar, que nosotros podemos saber o conocer o investigar, sino algo que viene directamente de Dios a los hombres. Pero toda palabra que usted recibe con la unción del Espíritu Santo podemos decir que es una profecía. Transmitir un mensaje de Dios, un mensaje que no es nuestro, supone una profecía. No debemos confundir con los profetas del Antiguo Testamento, no confundir con el don espiritual, porque la profecía es un don espiritual, también es un don ministerial y también es un don de servicio. Es lo único que tiene esas tres características. ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos saber una profecía es por don espiritual, por don ministerial o por don de servicio? Pues usted sabe cuáles son la diferencia entre esos dones. Lo vimos cuando introdujimos el estudio. No nos vamos a extender en esto porque Dios mediante iremos dando esos dones cuando toque. Pero en principio podemos ver en Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos a personas que son profetas. ¿Qué diferencia hay? Que aquí se habla de personas constituidas. ¿Cuándo se constituyen? Cuando el Señor muere y resucita, sube al alto y da dones a los hombres y constituye a unos, entre otras cosas, profetas. Por tanto, por eso decía, no lo debe confundir con los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas del Nuevo Testamento tienen su labor debido o por inspiración de la obra de Cristo, no como en el Antiguo Testamento en el que Dios hablaba a un profeta en particular. En los dones de servicio, ¿cómo los habíamos identificado, los habíamos visto? Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí tenemos un don de profecía también. Pero qué diferente este don de profecía, según la gracia que nos ha sido dada, se ejerce conforme a la medida de fe. Como dijimos, los dones ministeriales están constituidos por Dios sobre algunas personas para el perfeccionamiento del pueblo de Dios. Los dones de servicio están constituidos por Dios, no, sino que son cosas que usted puede hacer, cualquiera puede hacer según la gracia que haya recibido y en la medida de fe que tenga. Tampoco debemos confundir el don de profecía con la predicación, aunque puede haber esa profecía en una predicación, puede formar parte de ella, pero el que predica pues proclama la palabra de Dios inspirada, proclama la Biblia, habla de la palabra de Dios, lo hace con la unción del Espíritu Santo, pero
en el caso del don de profecía, habla directamente la palabra de Dios. Es decir, Dios le muestra algo o le dice algo. La profecía es para la congregación en un momento determinado, a través de un creyente, a través de un predicador, a través de alguien, está dando una palabra muy determinada. No pueden ser o no deben ser profecías generales, no es que alguien diga aquí, esté citando la Biblia y diga, Jehová es tu pastor. Tal, cuando algo pasa así, eso no es un don de profecía. A veces lo que sucede es que nosotros, cuando estamos en el Espíritu, estamos orando, nos emocionamos, nos vienen palabras a la cabeza, nos creemos que vienen de parte de Dios y creemos de pronto que eso es una profecía de parte de Dios. Pero no son cosas que ya están en la Biblia, no son cosas obvias, no. Dios no va a hacer una profecía para decir, te estoy cuidando como la niña de mis ojos. Eso no es necesario, para eso un don de profecía. Dios está hablando de cosas más grandes. Tampoco es algo que uno vaya a anunciar, que uno diga, yo tengo palabra profética y te digo. Tal cosa tampoco sucede, sino que el don de profecía son palabras que Dios pone en su boca y que usted las pronuncia. Hay una obra en el predicador, en la persona que habla, o una obra en el oyente, o una obra en los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tal vez yo estoy predicando algo que yo he estudiado en la Biblia, yo he visto en la Biblia, y le estoy predicando y usted está recibiéndolo como una palabra profética. Pero no es que sea una palabra profética en mí, yo no lo estoy viviendo como una palabra profética, yo me lo preparé. No, otras veces sí ha pasado, otras veces uno tal vez está predicando y le viene algo que no tenía previsto, y ese algo que no tiene previsto uno lo da como una palabra, y el que lo recibe también lo recibe como una palabra profética. Por tanto, estamos hablando de una cosa especial, puntual, como todos los dones del Espíritu, porque son manifestaciones del Espíritu, que no son algo que vaya a permanecer, sino que suceden en el momento necesario para la persona necesaria, usando a otra persona en este caso, porque se trata de un don de inspiración en el que usted tiene que hablar. ¿Cuáles serían las fuentes de la profecía? Evidentemente la fuente de la profecía debe ser y es el Espíritu Santo. En Apocalipsis 19:10 yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego la profecía viene de parte de Dios, o debe venir de parte de Dios, siempre. En Primera de Juan 5:6 el Espíritu es el que da testimonio, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, la profecía evidentemente viene del Espíritu de Dios. En Éfeso, cuando recibieron el Espíritu de Dios, profetizaron. Hechos 19:6. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. No eran profetas. No eran profetas. Ustedes, no, es que eran profetas. No, profetizaron.
tuvieron ese don, recibieron el Espíritu Santo y profetizaron. Hasta donde sabemos, no siguieron profetizando. No fue un ministerio que ellos tuvieran, pero profetizaron en esa ocasión y fue por el Espíritu Santo que habían recibido. También podemos ser inspirados por espíritus malos, por espíritus malignos. Eso es previsto en la Biblia desde el principio. En el Antiguo Testamento hubo profetas falsos que se presentaron y que dieron su mensaje. En Isaías 8, 19 y 20. Y os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responden, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les amáis. A la ley y al testimonio, dice. Está diciendo que vamos a preguntarle a la gente por el futuro, vamos a ir a argoneros, a adivinos, vamos a tratar de investigar, de alguna manera a buscar profetas a la ley y al testimonio. Hay que mirar la palabra. ¿Amén? Puede venir de otra fuente. Habían 400 profetas falsos en Israel, cuando los del norte. Bueno, el reino del norte era un reino falso, porque ellos, para que el pueblo no tuviera que bajar a Jerusalén, que era el reino del sur, para que ellos no tuvieran que bajar a Jerusalén a celebrar las fiestas y a ofrecer sacrificios, ellos construyeron ídolos y adoraban esos ídolos. Aunque ellos seguían diciendo que eran el pueblo de Dios y que eran el pueblo de Jehová, en realidad tenían sacerdotes que no eran levíticos, no eran constituidos por Dios, y tenían profetas que no eran de parte de Dios. Entonces hubo un tiempo que había 400 de esos falsos profetas. Era el tiempo de Acab, y cuando Acab tuvo que ir a la guerra, invitó a Josafat, el rey de Judá, que fuera con él. Josafat le dijo, vamos a consultar a los profetas qué es lo que va a pasar en esta guerra contra los sirios. Y Acab le dijo, bueno, tranquilo, que aquí hay nada menos que 400 profetas. Y ahí se consultaron esos 400 profetas que le decían al rey que él iba a vencer a los sirios y que en esa batalla él iba a salir victorioso. Josafat le preguntó, ¿no hay ningún otro profeta por aquí? Entonces Acab le dijo, hay otro, pero me cae mal porque siempre me dice cosas malas. ¿Ah? Entonces llamaron a ese profeta. Y miren lo que nos cuenta ese profeta. Primera de Reyes 22, 19 a 23. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Él está profetizando, con los sirios va a ser derrotado. Hay 400 que dicen que no, porque hay un espíritu de mentira. Hay un espíritu, no que el espíritu fuera de mentira, sino que el espíritu inspiró la mentira en esos 400 profetas, porque Dios le permitió que lo hiciera. Se lo permitió para poder castigar a Acab. También podemos ver a la persona que encontró Pablo en Filipos, también con un demonio, en Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de
ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, es decir, profeta. Ella adivinaba el futuro, ella hablaba del futuro, ella trataba de anunciar cosas del futuro, que no es que ella fuera un profeta de Dios, sino que tenía ese espíritu y adivinaba, no sabía, adivinaba. El profeta de Dios sabe, porque Dios se lo ha dicho. Pero el mundo adivina, el mundo trata de ver cómo, viendo las señales, viendo lo que se ve, a ver qué puede pasar. Y esta mujer estaba hablando, y estaba hablando verdad. Estaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Es verdad. Pero eso, a pesar de ser una profecía, a pesar de ser verdad, no era de Dios. No era de Dios. Amén. Tenemos dos fuentes. Pueden venir de parte de Dios, pueden venir de parte del diablo, y todavía tenemos una tercera fuente. No siempre que una profecía no es de Dios, ni es del diablo. No siempre que no es de Dios es del diablo. Puede haber una tercera fuente, que somos nosotros mismos. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Hablan visión de dónde? De su propio corazón. Lo que decimos: tengo un pálpito, una intuición, me da la impresión, yo sé que va a pasar esto, y luego sucede. Y eso es profecía de nuestro propio corazón. En Ezequiel 13, 2 y 3. Ezequiel 13, 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de tu propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Profetizan profetas de Dios, o profetas de Israel, que ya hemos dicho que no eran muy de Dios, pero que profetizan de su propio corazón y andan en pos de su propio espíritu. No es que el diablo les esté inspirando, pero ellos están hablando lo que piensan, lo que intuyen, lo que creen. Es la mayoría de las ocasiones lo que sucede cuando hay una palabra profética de parte de Dios. Eso es cierto, eso viene de parte de Dios para el pueblo, en el momento necesario, a la persona necesaria, usando la persona adecuada. Amén. Así que cuando uno oye por ahí: no hay una profecía que dice tal cosa, ¿de dónde viene esa profecía? ¿Quién inspira esa profecía? ¿Esa profecía está inspirada por Dios? ¿Esa profecía está inspirada por el diablo?
o esa profecía está inspirada por el Señor que la dijo y que anda en pos de sus propias ideas y de sus propios pensamientos. Esas son las tres fuentes que podemos ver en la profecía. Y eso es importante porque luego diremos que la profecía ha de ser juzgada. Pero antes hablemos de cuál es el propósito de la profecía. ¿Para qué va a venir la profecía? La profecía no tiene como propósito predecir el futuro. No es que Dios quiera que usted sepa qué va a pasar, cómo va a ser el fin del mundo y todas estas cosas. Y una vez me vinieron a la casa unas personas y me dijeron que querían darme un estudio sobre cómo era el fin del mundo. Y yo le dije, mire, es que el fin del mundo para mí puede ser hoy si me atropella un coche. Es decir, que qué interés tiene saber cómo va a acabar el mundo cuando sabemos que todos nosotros somos más frágiles que el mundo. Entonces, más bien tenemos que prepararnos nosotros que no tratar de averiguar qué va a pasar o qué no va a pasar. Porque la profecía tiene propósito, claro que sí, y propósito definido. Primero de todo hay un propósito hacia los incrédulos, hacia las personas que tal vez vienen por primera vez, hacia las personas que no se deciden, porque Dios conoce los secretos del corazón del hombre. Amén. Y la función de la profecía es convencer al hombre de su condición espiritual. En 1 Corintios 14, 24 a 26. Pero si todos profetizan y entre algún incrédulo indocto por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, mostrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice que cuando todos profetizan entra algún incrédulo indocto, ¿qué va a pasar? Va a ser convencido por la palabra. Recuerden que la profecía es hablar. ¿Sí? Entonces ahí va a haber convicción, allí va a sentirse juzgado, va a sentirse recriminado. Esto no se trata de que la profecía le diga a él, tú eres un adúltero y arrepiéntete, no. Pero él se va a sentir así, va a recibir eso y por lo tanto se le hará manifiesta la condición de su corazón. Esta es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo hacia el mundo, no hacia el creyente, porque el creyente ya se ha convertido, ya ha perdonado sus pecados, ya está andando en el camino, pero hacia el incrédulo tiene esa función de poder convencer y juzgar. En Juan 16, 7 y 6, perdón, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿A dónde lleva eso? A que el incrédulo se sienta juzgado, se le manifieste lo que hay en su corazón. Si usted cree que es pecador, si usted cree que hay una justicia de Dios y que hay un juicio de Dios, usted va a escapar del mundo rápidamente. Porque el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Para los creyentes tiene otra función. No les tiene que convencer de pecado porque ya sabemos que somos pecadores. No nos tiene que convencer de justicia porque ya sabemos que Dios es justo. Ni nos tiene que convencer de juicio porque ya sabemos que tendremos un juicio en el cual nuestro Cristo será nuestro abogado y por lo tanto del que no le tenemos ningún temor. Pero su función hacia el creyente no incluye la revelación, ni revelación del pecado de otro,
ni revelación de lo que será el futuro, aunque a veces la profecía nos puede advertir de desastres que puedan venir sobre la congregación o sobre la ciudad. Pero esa es la función de la profecía para el creyente. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Poco diferente, ¿verdad? Yo sé que uno dice, no, yo puedo exhortar al incrédulo, yo puedo consolar al incrédulo, yo puedo edificar al incrédulo, yo puedo ayudar al incrédulo, pero mire, de nada vale todo lo que usted haga al incrédulo si el incrédulo no se convierte. A lo mejor le puede alegrar un poco la vida, a lo mejor le puede solucionar algún problema, pero lo más grave, lo más grande no está solucionado. Vamos a considerar esas tres palabras, porque como ya digo, con el tiempo las palabras tienen a veces interpretaciones diferentes. Nosotros no somos griegos, entonces tenemos que pensar que esto se le dice a los griegos. Es interesante cuando yo pienso que nosotros predicamos, por ejemplo, sobre una carta, estamos escudriñando unos dones, pero los corintios recibieron una carta solo con el nombre del don. Corintios recibieron una carta, leyeron la carta y la carta decía ahí donde sabiduría, donde ciencia, donde tal, donde cual. No le dijeron nada más, no le explicaron nada más. Cuando nosotros podemos entender no lo que yo entiendo por lo que estoy leyendo en castellano, sino lo que un griego del siglo I entendía cuando lo leía en griego, nos acercamos más a lo que el apóstol quiso decirles a los corintios, porque el apóstol sabía cómo iban a entenderlo. La palabra edificación, que es oikonomē, que aparece 18 veces, es el acto de construir. El acto de construir, y por eso llegó a representar el edificio mismo. Un edificio, como todavía en castellano, es una edificación. Y de ahí aparece esa interpretación espiritual, de avance espiritual, de edificar algo espiritual en nosotros. En la Biblia 3 veces se traduce como edificio, simplemente edificio. Es la misma palabra, pero evidentemente no se refiere al hecho de edificar a personas, sino que se refiere a edificios. 2 de esas veces están en Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está esa palabrita, perfectamente traducida por edificio. Se trata de un edificio literal. También podría haber dicho, mira qué piedras y qué edificaciones. ¿Ves estas grandes edificaciones? Pues también lo habríamos entendido. Pero ese es el origen de la palabra y realmente lo que significa literalmente en griego. Las otras veces que aparece en sentido figurado, que siempre son en epístolas de Pablo, pues tiene el significado de edificar algo que no es físico y que no es un edificio. La única vez que podríamos hablar de un edificio espiritual, como de la misma manera que aquí, sería en 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que sin
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos de Dios una edificación. Evidentemente aquí Pablo está hablando de una morada, está hablando como el tabernáculo, como si fuera nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo glorificado es llamado como un edificio. La iglesia se ve como un edificio en la palabra. La iglesia misma. En 1 Corintios 3:9. Que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la planta de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Eso sois vosotros. En Efesios 2:20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es como un edificio bien coordinado, cuyos fundamentos son apóstoles y profetas y el mismo Jesucristo. Pero también nosotros nos edificamos los unos a los otros. Si nos vamos edificando. En Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos contribuir a hablar, obrar, portarnos, tratarnos de manera que nos edifiquemos. Pensemos siempre en ese hecho, ¿no? Que podamos edificar al otro, que podamos edificarnos los unos a los otros, también con la gente del mundo. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agradece a su prójimo con lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, siempre. ¿Amén? Por eso nos dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No palabras corrompidas, sino palabras que edifican, palabras que levantan, palabras que ayudan a construir, obrando ese templo. Amén. Por eso uno se edifica a sí mismo usando aquello que los demás nos aportan, usando aquello que los demás nos dan. Cuando alguien le está hablando, usted puede dejar caer esas palabras o puede edificarse a sí mismo con esas palabras. En Efesios 4:16. De que todo el cuerpo vive un ser concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Persigue su crecimiento para ir edificándose. Aquí dice para ir edificándose. Realmente la palabra es la misma, podríamos decir para la edificación de sí mismo. Es decir, que uno está ahí recibiendo para ser edificado y uno debe edificarse a sí mismo. ¿Cómo va a llegar esto? ¿Cómo vamos a ser edificados? Pues mediante los dones dados a la iglesia. Mediante dones como el de profecía, porque ya hemos dicho que la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. En 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación son los dones espirituales. También los ministerios, como ya hemos dicho, Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, son ministerios entre los que se cuenta el profeta, están puestos para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la función, el propósito de la profecía. Pablo lo tenía muy claro. Y a los corintios se los dijo también claro, en 2 de Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. También en 2 de Corintios 12:19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Siempre, todo muy amados para vuestra edificación. Amén. Siempre pensando en esa edificación. En 2 de Corintios 13:10. Por esto os recibo estando ausente para luchar serenidad con vuestro presente, y tomar autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Autoridad para edificación y no para destrucción. Es decir, el propósito de la profecía es la edificación. ¿Qué significa edificar? Construir un edificio, construir algo. Quiere decirse que si nosotros nos imaginamos nuestra vida como un edificio, nuestro edificio no está terminado. Nuestra vida no está terminada. No hemos puesto el techo todavía. No hemos llegado a la azotea. Estamos edificándonos. Por eso los dones son necesarios. Algunos, no, estos dones eran para el primer siglo, estos dones acabaron, estos dones ya no tienen valor. Mientras estamos edificando, necesitamos dones. Necesitamos esos dones y esos dones son dados para esa edificación. Yo todavía no he acabado de edificarme. Yo todavía necesito edificarme. Y todavía necesito que usted me hable para edificación. Y todavía necesito hablarle para edificación. Y la palabra profética va a ser algo que va a hacerlo de una manera sobrenatural en nosotros cuando sea necesario. Así que nosotros somos edificados, ¿por qué? Por la enseñanza, ya sea que hubiera palabra profética o no, pero donde haya un mensaje ungido de Dios, donde hay una enseñanza de parte de Dios, hay una edificación, que es el propósito de la profecía. Amén. Entonces nosotros estamos esperando, cuando nosotros tal vez venimos a un culto, tal vez necesitamos una palabra profética. Bueno, ahí están las manos del Señor. A quien use, cómo lo use, si es que nos lo va a dar. Pero de momento estamos ahí todos pendientes de lo que el Señor quiera darnos, de lo que el Señor quiera hacer. 1 de Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Podéis profetizar todos para que todos aprendan. Amén. Sí, hermanos, yo quiero que usted piense en la profecía no como algo que le va a descubrir cómo va a ser el futuro. Yo sé que hay curiosidad. Sé que hay curiosidad porque yo también la tengo. Es decir, que es algo normal que uno le gustaría saber. Uno lee en la Biblia profecías del fin y uno dice, ¿cómo será eso? ¿Será literal? ¿No será literal? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Yo qué sé. Uno lee profecías y uno siempre se queda. Pero el propósito de las profecías no era ese. Fíjense, el libro de Apocalipsis no fue escrito para que usted supiera lo que va a pasar en el mundo al futuro.
El libro de Apocalipsis está escrito a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba muriendo por Cristo, para que supieran que al final la victoria es del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es todo. Porque sabiendo que la victoria es del Señor, son edificados, son exhortados y son consolados. No se trataba de hacer una descripción exacta de cómo iba a pasar o cómo no iba a pasar, pero es una palabra escrita por una persona que estaba sufriendo esa persecución. No era una persona que estaba libre en su casa sin hacer nada y que dijo voy a escribir un libro. Era una persona que estaba presa, estaba en una pequeña isla rocosa rodeada de maleantes, y en ese lugar, allí en ese lugar perdido y solo, dice la Biblia, lo dice él, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Les está diciendo a sus amigos de Éfeso, porque él era pastor en Éfeso, le está diciendo Juan a los de Éfeso, yo estoy aquí solo, yo no estoy con vosotros, yo estoy aquí solo, yo aquí no tengo iglesia, yo aquí no tengo congregación, yo aquí no predico todos los domingos, pero estoy en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor está conmigo aquí, el Señor está con vosotros allí. Y ellos dicen, pero nos están matando, pero nos están persiguiendo, pero nos están calumniando. Pero ahí está recibiendo una visión de lo que va a pasar al fin, de la victoria final, de las bodas del Cordero, de la gloria que tiene que venir después. Aleluya. Gloria a Dios. Y con eso nos quedamos. Y ahora usted, si quiere, puede perderse ahí estudiando celos y trompetas y todo lo que quiera. Está bien, ¿eh? Digo está bien, ¿por qué? Porque si Dios lo ha escrito, será para que lo estudiemos también, ¿no? No es para que lo ignoremos. Pero lo que nos quedamos es con la edificación, la exhortación y la consolación de la profecía de Apocalipsis. Eso es lo que nos importa. Porque para eso fue dada la profecía, para edificación, exhortación y consolación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya. La ley de Jehová.